Hola, muy buenos días a todos. Les pedimos unos minutos, ya daremos inicio a la sesión. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a este viernes de soluciones sostenibles. Les pido el favor si me pueden confirmar que ahí me oyen bien. Sí, se escucha bien. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, la idea del viernes de soluciones sostenibles de hoy es contarles los avances de Casa Colombia y el caso de éxito de un proyecto BIS en Neiva. Tenemos como invitada a Daniela Gómez Tobón, profesional en sostenibilidad de Concreto. Ella es arquitecta con experiencia laboral en el sector público y privado, magíster en procesos urbanos y ambientales de la Universidad de AFIT, magíster en estrategias y tecnologías para el desarrollo sostenible en la Universidad Politécnica de Madrid. Ha trabajado en el GBC de España, acompañando la certificación de vivienda española verde y la implementación de la certificación alemana de GNB en España. Entonces, ella actualmente hace parte del equipo de confort y sostenibilidad de Concreto con la certificación Casa Colombia. La idea del webinar de hoy es en la primera parte del webinar contarles de los avances de Casa Colombia, del tema de la marca, de las herramientas que se han generado para los proyectos. Y en la segunda parte del evento, la idea es que Daniela cuente el caso de éxito del proyecto BIS en Neiva. Es un proyecto que ya está certificado en diseño y la idea es que ella les cuente pues de cómo ha sido la estructuración de ese proyecto, de cómo ha sido la percepción y su experiencia en el camino, desde los puntajes, desde las estrategias que ellos consideraban implementar, de las que han implementado y pues cómo esto se ha visto reflejado en todo el proceso de certificación y de ahí pues también en el tema de ventas y demás. Entonces, para los que no conocen de Casa Colombia, pues esta es la marca. Quisiera presentarles acá un video muy corto. Bueno, creo que acá no me dejo ponerlo, pero ahí ya lo está. Listo. Alguna vez nos dijeron que todo comienza por casa.
el respeto, la conciencia, la responsabilidad, pero sobre todo el compromiso, el respeto profundo con el ambiente, la conciencia hoy por el bienestar de las nuevas generaciones, la responsabilidad de evolucionar con las necesidades del mundo y el compromiso con la calidad de vida y la felicidad de tu familia, con la responsabilidad de construir proyectos eficientes para ser más competitivos, con el país, con las ciudades, con los barrios, con tu casa, con Ser Casa, una certificación integral para la construcción de vivienda sostenible y saludable BIS y no BIS. Casa Colombia, el sello del compromiso. Listo, entonces, ay, perdón, que acá se volvió a proyectar. Casa Colombia, como lo dice bien el video, es un sistema de certificación de construcción sostenible y saludable para viviendas BIS y no BIS. Tiene un gran enfoque en el tema de salud y bienestar de los usuarios, donde también nos interesa que se vea reflejado cómo es la interacción del edificio con su entorno, y de ahí que tiene este enfoque de sostenibilidad integral. Es un sistema basado en desempeño, lo que significa que uno puede alcanzar diferentes niveles de certificación y esto depende del desarrollador, depende del proyecto y de las oportunidades que se vea para llegar a unos niveles diferentes en la escala de sostenibilidad. De ahí que tenga indicadores cuantitativos y cualitativos, que esos mismos indicadores son los lineamientos que también están asociados a la normativa nacional. Entonces, de ahí está ese apoyo también hacia la normativa local y el contexto nacional. Está apoyado con las métricas de carbono. Ustedes algunos habrán escuchado que ya estamos hablando de edificaciones neto cero carbono, que hay unas metas a 2030, a 2050. El sector residencial es muy importante, especialmente el segmento BIS, donde en este momento cerca del 80% de la construcción en el país hace referencia al segmento BIS y por eso pues tenemos que llegar también a este segmento con las métricas de carbono. La contribución que se está haciendo a casa al momento es un calculador donde los proyectos van a determinar cuáles son esas métricas, cuál es su impacto y que ahí puedan empezar a gestionarlo, a conocer cuál es su impacto y empezar a reducirlo de ahí adelante y también la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible. El origen de casa está desde el 2017, rápidamente les cuento, fue el momento en el que se estableció Casa Colombia como necesidad para llegar al segmento residencial en el país desde el 2010, un poco antes empezamos a hablar de construcción sostenible, esto estaba más en el tema de oficinas, en el tema de comercio, y ahí junto con los miembros del consejo se establece todo este esquema de certificación. A partir de ese momento se han generado unos beneficios para los desarrolladores, para los usuarios en alianza con bancos como Bancolombia, que está desde el 2017, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Sura, también para los beneficios en las pólizas, y se ha hecho un trabajo conjunto con Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda, para tener también este respaldo al sistema de la certificación. Este año, pues ya estamos en el proceso de validación con Climate Bonds Initiatives. Esto es para que se puedan obtener bonos climáticos a partir de proyectos Casa Colombia y asimismo está en proceso de elaboración el esquema para vivienda usada y remodelación. Este será emitido ya en el segundo semestre del año, hacia agosto de este año. Entonces, en cifras, les cuento, Casa ha tenido una tendencia al crecimiento, tanto en proyectos BIS como en no BIS. El segmento BIS se mantiene en un registro entre el 40 y el 60% de proyectos registrados, pues también con esto damos respuesta a esa necesidad que se tiene desde el país. Y asimismo se ha tenido un crecimiento con los profesionales que están en el sistema de certificación, que hay 42 profesionales avanzado CASA a la fecha y 157 profesionales CASA. Está, como les decía, el respaldo desde los bancos. Ya más adelante les voy a contar
Para los que no conozcan de cobertura, les voy a contar puntualmente a qué hace referencia. CASA tiene estas categorías de evaluación que todos están distribuidos en lineamientos obligatorios y en lineamientos opcionales. Los obligatorios no nos dan puntaje y los opcionales sí nos dan un puntaje, y aquí es donde empezamos a ver cómo es esa diferencia entre los diferentes niveles de desempeño. En las categorías está todos estos referentes a la eficiencia de recursos, hablamos de ahorro en agua, en energía, en eficiencia en materiales, y transversales está el diseño integrativo que se fomenta desde Casa Colombia para los proyectos. Está sostenibilidad en el entorno, en obra, responsabilidad social y bienestar. En cuanto a los pasos del proceso de certificación, acá a partir del 2020 estamos en alianza con Bureau Veritas, donde Bureau Veritas es el auditor de los proyectos Casa Colombia. Todos los proyectos primero inician por un registro, donde siempre tienen un acompañamiento técnico del consejo, la precertificación que es opcional, y les funciona a las entidades como respaldo para solicitar líneas de crédito verde, para poder aplicar estas líneas de crédito verde, la revisión de diseño, que este proceso ya se hace con Bureau Veritas, la revisión de construcción y la auditoría en sitio. Son los tres pasos que se hacen de la mano con Bureau Veritas, como los auditores y como la tercera parte independiente que revisa las fichas técnicas, los planos, todos los cálculos, y de ahí, perdón, estoy admitiendo aquí personas, de ahí que se tiene ese proceso con Bureau Veritas. Transversal está la capacitación al equipo comercial. Desde casa hemos visto que hay una interrupción en esos pasos, y a veces los equipos de diseño conocen muy bien el sistema de certificación, pero esto no se transmite a los usuarios, que al final son los que van a tomar esa decisión de compras. Por esto que todos los proyectos tienen un cupo en una capacitación al equipo comercial, y se les entrega también con la certificación en diseño, que es este paso, la revisión de diseño, se les entrega un material de soporte para que lo puedan utilizar en sus salas de ventas, en sus vallas, y que a través de toda esa información visual pues también estén comunicando al usuario de qué implica que el proyecto esté pasando por un proceso de certificación, cuáles van a ser sus beneficios también ellos como propietarios de esas unidades de vivienda en toda su vida útil y vida de operación de los proyectos, en bienestar, en temas económicos y demás. Ya al final se entrega el certificado oficial, y la ficha técnica del proyecto pues se realiza en conjunto con los desarrolladores. En este punto ya se sabe cuál es el nivel que alcanza el proyecto bajo el esquema de Casa Colombia. En casa manejamos 5 niveles de certificación, desde 1 estrella hasta 5 estrellas. Para proyectos BIS, el primer nivel se alcanza con los lineamientos obligatorios. Para los casos de proyectos no BIS es con los lineamientos obligatorios y 40 puntos. Entonces, ya con la base de los lineamientos obligatorios y los puntajes para este caso, entre más puntos alcancen, pues mayor es el nivel de certificación que tienen al finalizar todo el proceso de auditoría. Aquí la idea es que Daniela, con el caso del proyecto en Neiva, Primavera Verde, les va a contar también cómo fue esa estimación de los puntajes en las diferentes fases del proyecto, pues hasta lo que llevan a hoy, que ya es certificado en diseño. Hay 3 soportes que se tienen en las etapas de verificación. Está el certificado de la precertificación, que como les decía es el primer paso para las líneas de crédito verde, donde este es emitido por el consejo, y después viene el certificado de diseño y el certificado final, que se entrega de parte tanto del consejo como de Bureau Veritas. Este es un ejemplo de cómo se ve en la plataforma de Bureau Veritas el cargue de la documentación. Este es para documentación en diseño, donde acá está cada una de las categorías, y en esas categorías pues se tienen unos desplegables de los lineamientos de cada categoría, con los requerimientos. Acá los proyectos cargan los archivos, de ahí es que se tiene la comunicación con el auditor. Si se tiene, en caso que se tenga un plan de mejora, toda la comunicación se hace pues a través de la plataforma, donde quedan ahí el respaldo de todos los archivos que se cargaron, de todos los comentarios
de los auditores y demás. Aquí también este es el ejemplo de cómo se ve en la plataforma. En cuanto a las herramientas CASA que se han tenido, en los participantes veo algunas personas que han conocido CASA del año pasado, del año antepasado. Hay una página web donde quiero solamente contarles qué herramientas hay. Está una sección de qué es CASA, cuál es el impacto en las sostenibilidades de CASA, cómo es el proceso, cómo calcular las tarifas, qué hay, qué noticias hay de actualidad, una herramienta de diagnóstico y directorio tanto de profesionales como de proyectos. Entonces, en el diagnóstico, la idea de esta herramienta se hizo para personas que todavía no conocen muy bien de Casa Colombia y quieren también empezar a entender para un esquema de un proyecto cuáles serían esos lineamientos donde deberían prestarle atención, donde tendrían más oportunidades desde el proyecto. Del diagnóstico esquemático son 40 preguntas que se realizan muy generales del proyecto, de que estaría dispuesto, si estaría dispuesto a tener un plan de ver en obra, de sostenibilidad en obra, si estaría dispuesto a entregar un manual a los usuarios, si ya tiene, por ejemplo, sus sanitarios que estén y todas sus luminarias escogidas, por darle algunos ejemplos de preguntas. Y en diagnóstico detallado, aquí ya va categoría por categoría, para proyectos BIS y para proyectos no BIS, donde se dice, y también se llega a tener un rango de cuál sería ese puntaje al que podría alcanzar el proyecto. Estas son unas herramientas, como les digo, para tener ese primer acercamiento, sobre todo para los proyectos que no conocen de Casa Colombia. Acá es como se visualiza los proyectos que se pueden filtrar por cuál es su estado, si están certificados, registrados, si se quiere por departamento, si se quiere por empresa o por ciudad o por tipología. Y la idea es que los proyectos que han tenido pues un avance mayor, que ya estén certificados en diseño o con certificado final, tienen el caso de estudio que se puede descargar ahí. Está la guía dinámica para BIS y para no BIS, donde de nuevo puedo tener los filtros. Y si por ejemplo estamos hablando de un proyecto que va a ser BIS, quiero saber qué es lo mínimo que debo cumplir, es decir, los lineamientos obligatorios. Por acá se puede filtrar, sale cuáles son los lineamientos y aquí pueden entrar a saber cuáles son los requerimientos de cada uno de estos lineamientos. Asimismo, también están las herramientas de contribución a salud y bienestar, con todo el marco del Consejo Mundial de Construcción Sostenible, el World GBC, las métricas de carbono y CASA y los objetivos de desarrollo sostenible. Acá rápidamente les muestro de esa alineación que se hizo con los objetivos de desarrollo sostenible, a cuáles son los objetivos con los que CASA tiene un mayor aporte. Con la estrella se identifica cuáles son los que tienen una contribución alta, con este contribución media y con este contribución baja. Entonces, si ustedes ven, pues estos son las categorías y los objetivos donde uno tiene una mayor contribución, como lo son agua limpia y saneamiento, salud y bienestar, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, ciudades y comunidades, producción y consumo responsable y por último, acción por el clima. Estos son los principios de salud y bienestar. Todo esto sé que puede que sea mucha información, pero también es para contarles qué hay y qué pueden encontrar también. Son documentos pues gratuitos que son para para todas las personas que estén interesadas, que los pueden descargar. Y en cuanto a reducción de gases de efecto invernadero, al tema de métricas de carbono, desde CASA se identificó cuáles son los lineamientos a los que más se puede contribuir a una reducción de gases de efecto invernadero, que están en las categorías de entorno, obra, agua y eficiencia energética. Desde ahí pues se hace una evaluación con unos cálculos donde se pide información del proyecto, tanto para la etapa de diseño como para el certificado final. Se entrega este documento que es el respaldo, donde está cuál es esa reducción en términos de kilogramos de CO2 al año. Ya por último, y para darle paso a la presentación de Daniela, solamente contarles de cobertura.
Digamos que cobertura fue esa resolución que se sacó este año de parte del Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Hacienda. Y en cuanto a esos antecedentes de la normativa, está el COMPES 3919, que fue es la Política Nacional de Edificaciones Sostenibles, donde acá se dejan todos los lineamientos y cuáles van a ser las medidas, quiénes van a ser los responsables de desarrollarlas para mejorar la calidad de vida de los habitantes eh, y actuaciones con responsabilidad ambiental y social. Está la resolución 549 de 2015, que se espera que ya este año salga la actualización, donde también se hacen esos ajustes de línea base, todos los ajustes también de tipologías, de los ahorros. Y está el COMPES 4002 de 2020, donde acá está la promoción de inclusión de criterios de sostenibilidad a la construcción en muebles residenciales, donde al final, pues para la cobertura se busca hacer una cobertura a la tasa de interés. Entonces, puntualmente la cobertura está para créditos de vivienda que se desembolsen o contratos de leasing habitacional del 10 de febrero de este año al 31 de diciembre de este año de 2022. La resolución con la que se emite esto es la resolución 019 del 2022, que es complementaria, pues sí, está en el marco del programa Fresh Novis. Como aspectos clave de esta resolución, aplica únicamente para vivienda y para vivienda no bis, que su valor sea como máximo de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes al 2022, establece los requisitos de sostenibilidad de la vivienda, donde además se establece que la cobertura va a ser de 52 salarios mínimos. Esto es adicional a lo que se tenía con la versión anterior, que era 42 salarios mínimos. Amplían esos 10 salarios por la condición de proyectos sostenibles. Se deben cumplir con los porcentajes mínimos de agua y energía de la resolución 549 del 2015, y se pide que el proyecto esté con certificación CASA, LEED, EDGE o HQE, que pues fueron los cuatro sistemas de certificación que identificó el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Hacienda como que podían y que han demostrado pues también unos avances en el mercado, tienen una representación, y de ahí se establecieron esos cuatro. Los proyectos que hayan culminado su construcción deben aportar la copia de la certificación final, y en el caso de que no hayan terminado la certificación final, viene este numeral 6 que si no han terminado la certificación final, deben presentar la certificación en diseño y una carta compromisoria de que van a terminar la construcción y la certificación en un periodo de 2 años. Esto también fue como para empatar un poco los tiempos de las certificaciones, de las entregas, del momento del desembolso del crédito y demás. La vigencia, como les decía, es hasta el 31 de diciembre del 2022. Entonces, Dani, te damos paso para la presentación de Primavera Verde. Listo, buenos días, ¿cómo están? No se me ve el video, no sé por qué. ¿Me están escuchando? Te escuchamos bien, no te vemos, pero Tengo el video, o sea, tengo el video prendido, no sé qué pasa. yo les mostré una foto tuya al comienzo. Bueno, discúlpenme que no sé por qué no funciona el video. Entonces, bueno, buenos días a todos. Yo hago parte de la constructora Con Concreto y hago parte del área de sostenibilidad y vengo a contarles, digamos, este caso de certificación CASA del proyecto Primavera Verde. Pasa, por favor. Para darles un pequeño contexto, es un proyecto BIS en Neiva y nosotros desde la constructora lo primero que hacemos, digamos que es un ejercicio de prefactibilidad donde por lineamiento pues de la constructora nosotros siempre debemos certificar todas las viviendas en casa, o sea, todos los proyectos de vivienda en casa, entonces hacemos la prefactibilidad donde analizamos en cada uno de los lineamientos que nos acaba de contar Lorena, cuántos son los puntos posibles, cuántos de acuerdo a nuestro proyecto podemos optar y finalmente después en fase de diseño a cuántos logramos. Entonces ahí vemos en las diferentes barras, en la barra amarilla vemos los puntos posibles por cada uno de los 9 lineamientos, los puntos
las líneas verdes son los puntos que nosotros siempre somos un poquito más conservadores, entonces ponemos como de pronto no tan ambiciosos por si de pronto no podemos optar, y vemos que en algunos casos superamos, digamos, este puntaje. Pasa por favor, Lori. Entonces acá vemos el ejercicio. En prefactibilidad nosotros estimamos tener 56 puntos tanto en la fase de diseño como en construcción, y después nos dimos cuenta que en la fase de diseño alcanzamos 52 puntos y que en la fase de construcción, que vamos a empezar pues a certificarnos, logramos unos 13 puntos adicionales, así que nuestro puntaje completo estaría alrededor de 65 puntos en la categoría excelente. Pasa, Lore, por favor. ¿Cómo logramos esto? ¿Cuáles son las categorías con la mejor consecución de puntaje? En la categoría de bienestar, proceso integrativo y eficiencia en energía logramos el 100% de los puntos y en energía el 70%. En bienestar, ¿cómo lo logramos? Instalamos tapetes de al menos 1,20 m en la entrada principal del proyecto, excedimos el 20% de los requerimientos de calidad del ambiente interior de acuerdo pues como a la normativa ASHRAE. Utilizamos estrategias de mejora del confort térmico con ASHRAE 55, utilizamos estrategias para controlar el humo del cigarrillo y implementamos espacios para la actividad física para un 5% de los residentes del proyecto. En el tema de proceso integrativo, nosotros desde Concreto trabajamos interdisciplinarmente en la metodología BIM 360, entonces demostramos, digamos, con éxito que nuestros diseños están respaldados por un trabajo integrado y que tomamos decisiones siempre y planeamos, digamos, el tema de la sostenibilidad y de la certificación desde las etapas tempranas de diseño, y la vamos resolviendo, digamos, todos estos conflictos a medida que avanza el proyecto. Y por último, en la eficiencia en energía, que alcanzamos el 70% del puntaje, las estrategias adoptadas para mejorar el desempeño energético del proyecto fueron luminarias eficientes en interiores y exteriores, un aire acondicionado tipo seco o con etiqueta de eficiencia energética, y tenemos reflectividad en la cubierta. En las otras categorías alcanzamos por lo menos el 50% del puntaje, los cuales eran sostenibilidad en el entorno, 65%, y sostenibilidad en agua y sostenibilidad en obra, el 50%. Pasa, Lore, por favor. Entonces, digamos que en la parte izquierda de la pantalla, donde está el listado del 1 al 15 amarillo, son, digamos, los lineamientos en los que obtuvimos puntaje. Y después, en el lado derecho, nos faltan 9 lineamientos que son opcionales, que vamos a aplicar en fase de construcción y que se van a implementar, los cuales son compostajes, contenedores para cada apartamento para la separación de los residuos, 2 productos de 2 proveedores con atributos múltiples de sostenibilidad, el tema de origen regional de los productos y materiales, contratación de mano de obra local, un plan de educación en obra, capacitaciones a los propietarios y el tema de integración a la sociedad y retroalimentación del diseño por parte de la comunidad. Pasa, por favor. Entonces, digamos que en los cálculos totales, el resultado de las emisiones evitadas por el proyecto en consumo de energía fue: teníamos un caso base basado en el estándar ASHRAE 90.1, donde el proyecto logró un ahorro del 12.3%. Esto equivale a 627.396 kilovatios horas del consumo de energía del proyecto. Entonces, ¿qué datos tenemos acá? El total de energía ahorrada fueron 87.696 kilovatios hora, que equivale a dejar de emitir a la atmósfera 62.1 toneladas métricas de CO2. Esto, como para tener unos datos como más aterrizados, equivale a el combustible de 13.5 vehículos al año, de casi 7.000 galones de gasolina consumida, la carga de 7.560.000 celulares, el consumo de 144 barriles de petróleo, y también, por ejemplo, recorrer 251.370 kilómetros en un vehículo de pasajeros de consumo promedio. Entonces ahí vemos que el ahorro a veces nos suena como un porcentaje poquito, pero cuando lo aterrizamos a cifras que nos parecen como más comunes, nos damos cuenta que es muy alto. Pasa, Lore, por favor. ¿Cómo logramos estos ahorros? Entonces, tenemos eficiencia energética en zonas comunes, la cual fue un 32% del ahorro frente a la edificación tradicional bajo metodologías tradicionales, y en los apartamentos o en la vivienda específica fue un 21% del ahorro. ¿Qué hicimos? Losas en concreto con acabados de alta reflectividad, ventilación natural en el proyecto y en todas las viviendas,
iluminación en los apartamentos. El caso base de ASHRAE era 12 vatios metro cuadrado en sala y cocina. Y nosotros entregamos un kit sostenible que llamamos, por así decirlo, que era unas luminarias con una densidad de potencia de 1.13 vatios metro cuadrado para sala y cocina, lo cual representa un ahorro muy considerable. Tenemos también sensores de ocupación en las zonas comunes y como es pues una zona donde hace mucho calor, entonces el propietario se le pone pues como el requisito de que debe instalar pues sugerencia, no obligación, obviamente, un aire acondicionado con etiqueta de eficiencia mínimo E, pero deseable que sea COD. Pasa, por favor, Lori. Acá nosotros hicimos un ejercicio, digamos, con un perfil de consumo de la vivienda Primavera Verde versus el caso base de ASHRAE. Entonces, una familia de 4 integrantes que está por fuera de la casa entre las 7 de la mañana y las 4 de la noche, las 4 de la tarde, perdón. Entonces, la línea amarilla es el perfil de consumo de la línea base y la línea azul es la línea de Primavera Verde, donde vemos que son las 7 de la mañana, entonces las personas empiezan a organizar, pero no tienen que utilizar tanto la luz, no tienen que utilizar tanto la electricidad, y después de pronto al mediodía se sube un poquitico porque van a almorzar o cocinan algo en la casa. Finalmente a las 3, 4 de la tarde llegan los niños de estudiar, entonces empieza a bajar la luz natural y toca prender las luces a partir de pues utilizar los computadores, utilizar mucho más electricidad, después tenemos que prender la luz, empezar a cocinar, empezamos a utilizar todos los aparatos eléctricos, televisores, etcétera, y ya finalmente nos acostamos. Igual seguimos viendo que nuestro consumo en Primavera Verde es menor frente a la línea base. Pasa, por favor, Lori. Y acá hicimos, digamos, los ahorros estimados tanto en energía como en agua. Entonces, en energía, ¿qué tuvimos en cuenta? Algo pasó, ya no se está viendo la presentación. Ay, sí, no sé qué pasó ya. Ahí ya. Sí, ya la estamos viendo, baja, exacto. Ahí. Es esa, ajá. Listo, donde tenemos en un caso base un consumo kilovatio hora mes área de 316 y Primavera Verde 261. Entonces nosotros cogimos la factura de servicios públicos de mayo del 2020, que fue pues como cuando certificamos el proyecto. Entonces el kilovatio costaba 544 pesos y vemos que el ahorro es anualmente de casi 360.000 pesos y mensualmente de casi 30.000 pesos, teniendo en cuenta el 21% que les dije, pues que representó pues como en la certificación casa. Pasa a Lore. Y acá tenemos el ahorro en agua. Tenemos que tener en cuenta que el agua es muy económica en Neiva, entonces el metro cúbico vale 1.300 pesos, pero igual hicimos pues como el ahorro. Tenemos un ahorro del 28.86% que representa un ahorro mensual de 7.000 pesos y un ahorro anual de 84.000 pesos. Y logramos esto con griferías de bajo consumo con aireadores. Entonces ahí nos damos cuenta que si bien el ahorro en porcentaje es alto, en dinero no tanto porque es muy económica el agua, pero digamos que hay un ahorro pues considerable. Pasa que yo creo que ya. No sé si alguien tiene alguna pregunta para que Lore cuente lo que sigue. Sí, acá tenemos una, Caro, que dice cómo ha sido la comunicación del proyecto a los usuarios. ¿Se refieren a los usuarios, a los propietarios o cuando se vendió el proyecto? No sé, Jimena, si nos puedes contar ambos casos. Ah, bueno, digamos, en temas de venta del proyecto, nosotros desde el equipo de sostenibilidad hacemos una capacitación de la certificación casa en sala de ventas y también desde el consejo nos prestan, digamos, una asesoría al equipo comercial para que se pueda, digamos, vender el proyecto a los nuevos propietarios y también en fase de construcción, que es la que vamos a empezar a certificar, pues que nosotros hemos venido haciendo registro de todo, se hacen capacitaciones, pues como capacitaciones, no, como charlas con los propietarios y se reúnen para contarles pues como todo el manejo de los residuos,
contarles pues como todos estos ahorros que se tienen y estos son, pues han sido más por internet, pues por temas de pandemia también, pero sí se hacen como las charlas. Listo. No sé si haya más preguntas de parte de los asistentes, ahí los invitamos a que las escriban en el chat. Otra pregunta que dice, ¿en proyectos BIS tienen experiencia? Es que este es proyecto BIS. No sé si la pregunta de pronto sea que si tienen experiencia en proyectos no BIS. Ah, sí, en No Novis BIS. tenemos ya certificado un proyecto en Medellín que se llama L16 y en este momento estamos certificando otro proyecto en Medellín que se llama Contripalmas. No sé, Lore, que ustedes han expuesto el ejemplo de L16, ¿cierto? L16 sí, y de hecho en la página de casa está el caso de estudio de L16, que también les invitamos a que la puedan, exacto, ahí lo pueden revisar ver. ahí. Y próximamente cuando certifiquemos Contripalmas, pues también tendremos el espacio para contarles este que tampoco es BIS. Sí. Bueno, mientras llegan preguntas, les cuento de los próximos cursos de Casa Colombia. Son en abril y en septiembre, son 17 horas. La duración es de 17 horas, el horario es de 7 a 9 de la mañana. Para la inscripción lo pueden hacer directamente en la página del consejo o con Cindy Cardoso. Algo diferencial desde el año pasado es que ya, como veían ustedes, hay profesionales Casa y profesionales Avanzado Casa Colombia. El nuevo esquema incluye un examen de verificación de conocimientos que pues con el curso está incluido. Listo. Acá hay una pregunta que dice, en cuanto a la inversión referente a materiales que cumplan con estos puntajes, ¿es mucho la diferencia un proyecto que no aplique para este tipo de certificación? ¿Cómo se puede evidenciar ante los dueños del proyecto los beneficios de construir de esta forma? Bueno, yo les voy a contar pues un poquitico, no en detalle, pero sí les voy a contar. Nosotros no tengo la respuesta exacta frente a los referentes de materiales que cumplan estos puntajes, pero nosotros sí hacíamos un ejercicio de mostrar un proyecto certificado versus un proyecto no certificado, digamos que en costos directos, cuánto aumenta, y el aumento es máximo el 1.4%. Entonces, digamos que no es que certificar sea más costoso. Lo que Lorena les contó desde el inicio, lo más importante es empezar a tener todas las estrategias, que son estrategias que a veces son pasivas, no inversiones altas en elegir materiales diferentes o implementar tecnologías diferentes, sino estrategias que nos ayuden a que el proyecto se ventile mejor, se ilumine de manera adecuada, para que tengamos, digamos, estrategias, por así decirlo, pasivas de asoleamiento. Entonces, en costos, nosotros como en la constructora nos damos cuenta que no es mucho más alto. En cuanto al valor en materiales, sí no te tengo el dato en este momento, pues como tan estricto. No sé si Lore podría complementar. Sí, digamos que de los casos de estudio que hemos hecho ha sido el análisis ya del costo total y de la inversión adicional frente a costos directos. Y lo que decía Dani, lo máximo es 1.4, pero en general el promedio está por debajo del 1% de costos directos. Listo. Bueno, no sé si allá hay otra pregunta. Cuando se presentan estos proyectos de certificación en la comunidad, ¿notan la diferencia en la demanda de viviendas? Cuando los proyectos se presentan, no entiendo la pregunta, como en la compra de la vivienda, o sea, que aumenten las compras, ¿a eso se refieren? Sí, ella dice que Vale, sí. digamos que sí es un valor agregado que le interesa a las personas. Yo creo que este tema de las certificaciones va siendo cada vez como
un tema que los clientes y pues sí, como los clientes van requiriendo, porque cada vez digamos que hay consumidores más, no sé cómo se dice la palabra, pues como más amigables con el medio ambiente, que quieren ser más sostenibles, que empiezan a creerse y montarse, digamos, como más en este cuento. Pero no es que se tenga pues ya que la demanda específicamente eso, puede haber que en unos mercados aumente y en otros todavía no se haya aumentado, pero yo siento que sí, pues digamos, por ejemplo, cuando tuvimos la expo, la feria de vivienda ahorita a principio de año, en febrero, acá en Medellín, digamos que las personas que visitan el stand se interesaban, por ejemplo, en Contripalmas, que es el que ya estamos certificando, está precertificado y empezamos certificación en diseño, entonces se interesan y preguntan esto a qué se refiere, esto qué representa para mí, qué beneficios tengo, entonces no te tengo el dato en ventas, pero sí hay, digamos, un interés mayor. Okay. Dani, ¿y eso lo han notado más en, como decías, en Medellín que en otras ciudades? Yo tengo los datos de Medellín, no sé en las otras ciudades, porque digamos que las otras ciudades tenemos es el de Neiva, pero debería, Ok, pues podría preguntar para un futuro y contarles, porque no tengo el dato en este momento. listo. Te cuento por acá otras preguntas que llegaron. Muchas gracias por la información. Hay otro que dice, a nivel de manejo de materiales sustentables, ¿casa cómo se enfoca? ¿Qué recomienda? Esa es para ti. Sí. Bueno, el enfoque en materiales desde la categoría va el tema de tener un enfoque a la operación de los proyectos, donde tengan un espacio para hacer la clasificación de sus residuos. Y ese es el único obligatorio. Ya desde los opcionales está frente a temas de la selección, que puedan ser materiales que sean de origen regional, que tengan información clara de los productos, de los proveedores, contenido de materiales reciclados, digamos que todo está también soportado con la hoja de ruta de materiales, que ahí abre un camino para la aplicabilidad. Listo. No sé también si de materiales en Primavera Verde, tú igual les comentaste, ¿cierto? Sí, pero en los materiales, digamos que también, pues, nosotros certificamos, si no estoy mal, el cemento, que hay cementos que están certificados, habían dos, cemento y no recuerdo el otro, pero se pueden encontrar, o sea, también, digamos que nos tenemos que sacar de la cabeza que son materiales más diferentes o más difíciles o son especificaciones muy complicadas, y hay proveedores que dentro del margen que tenga cada proyecto se puede aplicar, teniendo en cuenta que será un proyecto BIS. Acá veo en los casos de estudio que mencionaba anteriormente, ya están disponibles donde se pueden encontrar. No sé si este L16 está, no sé si Primavera Verde está como caso de estudio, Lore, no sé. Sí, ahí les dejo el link de la página donde están los proyectos casi, que ahí pueden buscar los casos de estudio. Listo. Dice después, entregaron con aparatos sanitarios con aptos BIS, en caso de que no, ¿cómo manejaron este tema con los propietarios? Es decir, me imagino que se refieren con especificaciones BIS. Sí, que si los ¿con cuáles fueron las especificaciones? De pronto por ahí es la Pues yo no pregunta. tengo acá claro las especificaciones específicas, pero los aparatos sanitarios obviamente se tienen que adecuar al presupuesto de la vivienda BIS, pero siempre se buscó los ahorros. Miren que en todas las griferías se puso aireadores, que es una medida que se puede implementar en casi cualquier, pues digamos, grifería que se adicione a una que compre uno con una especificación específica. Entonces ahí garantizamos los ahorros en agua. Listo. Hay otra Después que dice, dice, ¿qué tan compleja es la formulación inicial y el desarrollo de los planes para aplicación de los puntos obligatorios y opcionales para acceder a la certificación? ¿qué tan compleja la formulación y el desarrollo de los planes? Digamos que la recomendación que les hago, que fue la que les dije ahorita desde antes, es que desde la concepción del proyecto se sepa que se quiere certificar, porque
digamos que con medidas sencillas como el emplazamiento del edificio, el entendimiento de dónde son las aperturas de las viviendas, de qué porcentaje es en fachada las ventanas frente a pues como al muro, decisiones pequeñas como de temas de aireadores, de selección de griferías, se pueden cumplir los lineamientos. Los requisitos, por ejemplo, obligatorios de obra son requisitos que tenemos que cumplir sí o sí por los planes de manejo ambiental o los planes de manejo de residuos. Entonces yo creo que la recomendación mayor no es complejo desde que lo empieces a hacer desde la concepción del proyecto. Si ya es un proyecto que tú vas adelante en diseños y ya los tienes listos para construir, ya es más difícil implementarlo y obviamente si quieres certificarte te cuesta dinero porque te toca cambiar muchas cosas o implementar estrategias diferentes. Listo. Súper, pues muchas gracias a todos los asistentes y a ti, Ani, por participar y como invitada y contarnos de este caso de Primavera Verde. Gracias a todos, entonces estamos en contacto. Listo, estamos en contacto y pues les estaremos compartiendo también la grabación del evento que quedará disponible pues en nuestras redes. Listo. Muchas Feliz día, gracias. hasta luego. Feliz día a todos. Hasta luego.